Me llamo Elena Vaz, tengo 34 años. 3 días antes de Navidad, mi papá llegó a mi nueva mansión acompañado de un cerrajero, un contrato de renta falso y la seguridad de alguien que nunca había escuchado un no. No puedes detenernos, gritó desde afuera mientras el cerrajero preparaba su herramienta para romper mi antigua cerradura de bronce. Mi mamá estaba detrás de él grabando todo con su celular, mientras mi hermano menor cargaba 2 maletas como si la casa ya fuera suya. Mi papá levantó el supuesto contrato frente a la cámara de seguridad. Esto demuestra que tenemos derecho a vivir aquí. Abre la puerta, Elena, o la vamos a abrir nosotros. Yo estaba dentro del recibidor oscuro de la casa, observándolos desde las pantallas de mis cámaras ocultas. Ellos pensaban que la mansión estaba vacía. No tenían idea de que 2 policías estaban esperando en la biblioteca. Tampoco sabían que 3 periodistas de investigación estaban sentados en silencio en mi comedor. Ni que el cerrajero ya había sido informado de que el documento que mi papá tenía en la mano era parte de una investigación por fraude. Tomé el intercomunicador y hablé con calma. Adelante. Rompan la puerta. Mi papá sonrió con arrogancia. Pero esa sonrisa desapareció menos de un minuto después. Durante 31 Navidades, mis padres olvidaron mis regalos, me dejaron fuera de las fotos familiares y les decían a los demás que yo siempre estaba demasiado ocupada para visitarlos. Pero cuando compré una mansión con mi propio esfuerzo, de repente recordaron perfectamente dónde vivía su hija. Aunque quedarse con mi casa era solo una parte de su plan. Lo que habían hecho con mi identidad 2 años antes era mucho peor. Y cuando toda la verdad salió a la luz dentro de esa casa oscura, ocurrió algo que nadie esperaba. Antes de contarte qué dijo mi papá y qué pasó después de que esa puerta se rompió, dime algo. ¿Desde qué lugar estás viendo esta historia y qué hora es allá? Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Para entender por qué mis padres creyeron que podían apoderarse de mi casa, primero tienes que saber cómo me fueron borrando poco a poco de sus vidas mucho antes de esa mañana. El arma favorita de mi papá nunca fueron los gritos. Era cambiar la historia. Podía hacer algo cruel, esperar unos meses y después contarlo de una forma completamente diferente, hasta convertirse él mismo en la víctima. Mi mamá ponía las lágrimas. Mi hermano ponía la aprobación. Cuando cumplí 20 años, casi todos mis recuerdos dolorosos tenían una versión oficial de la familia donde yo era la problemática, la malagradecida o simplemente alguien que estaba confundida. Cada Navidad, mi papá grababa videos familiares junto a la chimenea. Desde afuera parecían momentos perfectos y llenos de amor. Pero lo que pasaba antes y después de esas grabaciones era una historia muy distinta. Cuando tenía 11 años, mis padres olvidaron comprarme un regalo. Mi mamá sacó una bufanda de una caja suya, la envolvió otra vez y me dijo que siempre había sido para mí. Pero en el video familiar contó que yo me había negado a abrir mis regalos porque estaba pasando por una etapa de drama. Cuando tenía 16 años, se fueron de viaje a esquiar en Navidad sin siquiera decirme a qué hora salían. Me desperté en una casa completamente vacía y encontré una nota que decía que tenía que darle de comer al gato. Pero en el video de esa Navidad, mi papá contó una historia diferente. Dijo que yo había decidido no viajar porque quería quedarme con unos amigos. La verdad era que no tenía amigos en esa ciudad. Pasé 3 días sola comiendo sopa enlatada mientras la nieve cubría la entrada de la casa. A los 22 años, llegué a la cena de Navidad con 4 ilustraciones enmarcadas que había hecho yo misma. Mi papá había invitado a un socio de negocios, quien me miró y preguntó quién era. Antes de que pudiera responder, mi papá soltó una carcajada. Ella es Elena. Desaparece durante años y luego vuelve cuando hay comida gratis. Todos se rieron. Lo que nadie sabía era que yo vivía a solo 15 minutos de ellos y llamaba a mi mamá todos los domingos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un hijo tiene que demostrar que merece ser recordado por las mismas personas que le dieron la vida? Dejé de corregir sus mentiras porque cada vez que intentaba explicar la verdad, terminaba siendo yo la culpable. Si decía que me habían olvidado, mi mamá empezaba a llorar. Si mencionaba el viaje de esquí, mi papá decía que yo solo quería hacerlo sentir mal. Si mostraba mensajes donde claramente me habían dejado fuera, mi hermano decía que estaba obsesionada con el pasado. El silencio se convirtió en el precio que tenía que pagar para seguir siendo parte de la familia.
y lo pagué hasta que cumplí 29 años. Ese fue el año en que la empresa de mi papá empezó a venirse abajo. Había construido propiedades de lujo para vacaciones usando préstamos respaldados por inversiones que no eran tan sólidas como parecían. Mi hermano menor, Nathan, entró a la empresa después de abandonar la universidad. No tenía experiencia ni preparación, pero mi papá aún así le dio un puesto importante, un auto de la compañía y acceso a las cuentas del negocio. Nathan usó ese dinero en viajes para apostar, relojes caros y una inversión fallida en criptomonedas. En la cena de Navidad, mi papá lo felicitó por mantener vivo el legado familiar. Después me miró y preguntó: ¿Tu arte todavía sigue siendo solo un pasatiempo? Me quedé en silencio. Yo había ilustrado 2 libros que fueron éxitos de ventas, diseñado un mural para un hotel y trabajado durante noches enteras en una campaña publicitaria internacional. Incluso les había enviado $12,000 cuando mi mamá dijo que la empresa no podía pagar el seguro médico de sus empleados. Pero nada de eso importaba. Nathan podía tomar todo, cometer errores y seguir siendo el hijo favorito. Yo podía salvarlos una y otra vez y aún así seguir siendo la decepción de la familia. Mi valor para ellos dependía de cuánto estaba dispuesta a soportar. Esa noche regresé a mi casa, abrí un documento vacío y escribí un título. Una carta que nunca voy a enviar. Comencé a escribir. Queridos mamá y papá, pasé toda mi vida intentando ser importante para personas que decidieron olvidarme. Ya no voy a seguir luchando por un lugar dentro de mi propia familia. Guardé el archivo y cada Navidad después de esa noche agregaba nuevas palabras. Hasta que finalmente desaparecí de su mundo. Cambié mi número de teléfono. Cerré la cuenta compartida que mi mamá me había convencido de mantener. Bloqueé mi crédito para protegerme y trasladé todos los documentos de mi negocio a un apartado privado. Por primera vez en mi vida, empecé a construir una vida donde nadie pudiera decidir cuánto valía. Mi mamá me mandó 2 mensajes quejándose de mi actitud. Mi papá dejó un solo mensaje de voz diciendo que alejarme de la familia era una señal de que algo estaba mal conmigo. Nathan solo me escribió una vez: si no vas a venir en Navidad, por lo menos manda dinero para pagar la comida. Después de eso, pasaron 5 años en los que trabajé más duro de lo que jamás imaginé. Durante el día pintaba murales comerciales. Por las noches hacía portadas para libros y vendía impresiones limitadas de mis obras por internet. Vivía en un departamento pequeño donde la calefacción fallaba constantemente. Convertí mi habitación en un estudio y dormía en un sofá cama junto a la cocina. Cada dólar que ganaba tenía un destino. Pagué mis deudas, creé un fondo de emergencia y aprendí a invertir con cuidado. Poco a poco llegaron proyectos más grandes. Después, un grupo de hoteles me contrató para crear instalaciones artísticas en 4 estados diferentes. No me hice rica de la noche a la mañana. Construí mi independencia poco a poco, factura por factura. Cuando encontré la mansión cerca de Sedona, ya tenía un buen ahorro para el pago inicial, un historial crediticio limpio y un negocio estable. La propiedad había pertenecido a un escultor muy reservado. Tenía 12 habitaciones, un estudio separado, una biblioteca enorme, patios interiores y varias galerías que nunca habían sido terminadas. Era lo bastante impresionante para llamarse mansión, pero estaba tan descuidada que la mayoría de los compradores ni siquiera querían acercarse. Pero yo vi algo diferente. Vi un hogar que nadie había preparado para Nathan. Compré la propiedad a través de una empresa que había creado para mi negocio de arte. No fue por miedo. Fue una forma de protegerme. Y Marcus Sale me había enseñado la diferencia entre desconfiar sin razón y proteger lo que has construido. Marcus y yo nos conocíamos desde la preparatoria. Era la única persona fuera de mi familia que había visto lo que realmente ocurrió durante aquel viaje de Navidad a esquiar. Su mamá vivía cerca de mi casa y una mañana de Navidad me encontró quitando nieve yo sola de la entrada. Me invitó a cenar con ellos. Yo mentí y dije que mis padres se habían quedado atrapados por el mal clima. Marcus lo sabía. Pero nunca me hizo sentir avergonzada. Después perdimos contacto durante la universidad, pero años más tarde volvimos a encontrarnos en una de mis exposiciones. Para ese momento, él ya era abogado especializado en problemas de propiedades y fraudes financieros.
Cuando le conté que quería comprar la mansión, revisó cada documento, organizó la investigación del título de propiedad y se aseguró de que todos los registros quedaran separados de cualquier dirección que mis padres conocieran. No estás exagerando, me dijo. Solo estás reaccionando a un patrón que se ha repetido durante años. La compra se cerró en octubre. No publiqué nada en internet ni se lo conté a ningún familiar. Solo lo sabían mis contratistas, 2 amigos cercanos, Marcus y el director de mi galería. Durante el primer mes me dediqué a arreglar las tuberías, renovar el sistema eléctrico y convertir el ala oeste de la casa en mi nuevo estudio. Por primera vez, tenía un lugar que era completamente mío. La mansión no era solo un premio personal por todo lo que había logrado. Yo tenía un plan mucho más grande. Quería convertirla en una residencia para mujeres que estuvieran reconstruyendo sus vidas después de haber sufrido abuso económico o emocional. Las habitaciones serían un lugar temporal donde pudieran quedarse mientras empezaban de nuevo. El salón principal sería usado para exposiciones de arte. Y una parte de cada venta ayudaría a pagar asesorías legales y apoyos para que pudieran mudarse a un lugar seguro. Quería que mi libertad también sirviera para darle espacio a otras personas. Entonces llegó un sobre a mi buzón privado. Dentro había una copia de un supuesto contrato de préstamo firmado por mí 2 años antes. Según ese documento, yo había garantizado un préstamo comercial de $1.8 millones para la empresa de mi papá. La firma se parecía a la mía. Pero había un problema. La inicial de mi segundo nombre estaba mal escrita y la dirección que aparecía pertenecía a un departamento donde yo había vivido 7 años atrás. Junto al documento venía una nota escrita a mano. Llama a tu papá antes de que esto se vuelva vergonzoso. No llamé a mi papá. Llamé a Marcos. En cuestión de horas, él pidió todos los registros públicos relacionados con el préstamo. Al día siguiente por la tarde, ya teníamos la respuesta. La garantía había sido certificada por un empleado de la propia empresa de mi papá y presentada durante un proceso de refinanciamiento. Mi papá había usado mi identidad para hacer que su negocio pareciera menos riesgoso ante los bancos. El prestamista creía que yo era una socia silenciosa de la compañía. Pero la realidad era que yo nunca había tenido ni una sola acción de ese negocio. Marcus me dijo algo muy claro. No contactes a tu familia todavía. Así que hicimos todo de la manera correcta. Reportamos la posible falsificación, presentamos una denuncia por robo de identidad y guardamos cada prueba que teníamos. 2 semanas después, mi papá me llamó desde un número desconocido. Elena, tenemos que solucionar un malentendido. Yo nunca firmé una garantía de préstamo, respondí. Hubo unos segundos de silencio. Entonces dijo. Siempre has tenido una memoria muy conveniente. Grabé esa llamada. Mi papá aseguró que yo había firmado unos papeles durante una cena familiar, pero no pudo decirme qué año había sido ni quién había hecho la certificación. Cuando le mencioné que la dirección del documento era falsa, cambió el tono. Me acusó de querer destruir la empresa que algún día recibiría Nathan. La propiedad comercial principal de la compañía estaba a punto de entrar en ejecución hipotecaria, y mi firma falsificada había retrasado el problema. Además, Nathan había pedido grandes cantidades de dinero usando los bienes de la empresa como respaldo. Si el banco descubría que mi firma era falsa, todo el negocio podía venirse abajo. 3 días después, mi mamá me llamó. Dijo que mi papá estaba bajo mucha presión. Que Nathan todavía era joven y que, a veces, las personas de la familia firmaban documentos sin entender todos los detalles. Después hizo la pregunta que realmente quería hacer. ¿Tienes alguna propiedad que puedas usar temporalmente para ayudar con la refinanciación? No respondí. Mi mamá suspiró. Tu historial de ansiedad podría complicar las cosas si esto termina en un problema legal. Me quedé en silencio. ¿Qué tiene que ver la ansiedad con una falsificación?, pregunté. Ella respondió. La gente podría empezar a cuestionar tu memoria. Y ahí entendí todo. La hija que habían olvidado durante años ahora se convertiría en la hija poco confiable. Si yo los acusaba, ellos dirían que estaba exagerando. Si contaba la verdad, intentarían hacer que todos dudaran de mí. Si yo me oponía,
Ellos dirían que yo no era capaz de manejar mis propios asuntos. Marcus me ayudó a reunir todos los documentos necesarios, expedientes médicos certificados, reportes de crédito, contratos y papeles de la compra de la propiedad. También instalamos cámaras con audio en todas las entradas, sensores de movimiento alrededor de la entrada principal y copias de seguridad guardadas a distancia. Después ocurrió algo inesperado. Una revista publicó un artículo sobre la restauración de mi estudio de arte. No mencionaron mi dirección, pero las imágenes del exterior de la mansión eran fáciles de reconocer. 2 días después, un camión de jardinería se quedó estacionado frente a la propiedad durante casi 1 hora. A la mañana siguiente, un dron pasó volando sobre mi patio. Una semana después, Nathan me envió una fotografía de la mansión. El mensaje decía: bonito lugar. Papá dice que las propiedades de la familia deberían quedarse dentro de la familia. Le envié la imagen a Marcus y después agregué otra frase a mi carta que nunca pensaba enviar. Cuando necesitaba que supieran dónde estaba, nunca les importó encontrarme. Pero cuando mi vida podía convertirse en una garantía para salvar sus problemas, me encontraron de inmediato. Al principio, Marcus pensó que mis padres intentarían presionarme en privado. Quizás con llamadas, amenazas o incluso una demanda. Pero lo que descubrimos era mucho más organizado. Nathan había contactado a un cerrajero en Sedona y le había dicho que estaba encargado de una propiedad perteneciente a sus padres. También le entregó un contrato de renta donde aparecían mi papá y mi mamá como supuestos inquilinos legales de la mansión. El documento decía que ellos vivían ahí desde 6 meses antes de que yo comprara la propiedad. Algo completamente imposible. Además, afirmaba que yo había comprado la casa aceptando sus supuestos derechos como residentes. Y lo peor de todo era que el contrato tenía una firma falsa con mi nombre. El cerrajero empezó a sospechar porque Nathan insistía en que el trabajo tenía que hacerse mientras yo no estuviera en la casa. Entonces decidió revisar los registros de propiedad. Encontró mi empresa como dueña del lugar y decidió llamarme. Creo que me dieron información incorrecta sobre su propiedad, me dijo. Le pedí que me enviara todo lo que tenía. Cuando revisamos los documentos, descubrimos más mentiras. El contrato incluía páginas copiadas de los documentos originales de compra, un sello notarial falso y una carta supuestamente escrita por un médico. La carta aseguraba que yo tenía problemas para tomar decisiones y que mis padres estaban autorizados para intervenir en asuntos relacionados con mi vivienda. Pero había un detalle. El nombre del médico pertenecía a un psiquiatra retirado que yo había visto brevemente después de la universidad. La carta también era falsa. El plan de mis padres era entrar a la mansión, establecer que vivían ahí y después reclamar que tenían derechos como inquilinos. Una vez dentro, podrían retrasar cualquier intento de sacarlos, dañar mi reputación y presionarme para entregar el control de la propiedad. Incluso una acusación falsa podría afectar mi seguro, mis finanzas y el proyecto de residencia para artistas que estaba creando. La mansión valía más que todo lo que quedaba del patrimonio de la empresa de mi papá. Si lograban usarla como garantía, podrían ganar tiempo para esconder otros problemas financieros. El cerrajero aceptó colaborar con nosotros. Marco se comunicó con la Fiscalía del Condado y con el equipo de fraude del banco que manejaba el préstamo. Como los documentos involucraban diferentes lugares y estaban relacionados con un préstamo millonario, la investigación se hizo mucho más grande. Los detectives nos pidieron que no enfrentáramos a mis padres todavía. Querían descubrir quién había creado exactamente todos esos documentos falsos. 10 días después, mi papá me envió una carta certificada. En ella anunciaba que él y mi mamá tomarían posesión de su supuesta propiedad rentada el 22 de diciembre. Me exigió que sacara mis cosas de la habitación principal y que les entregara las llaves de la casa. Marcus no se rió. Ellos quieren que entres en pánico y abandones la propiedad, o que reacciones de forma agresiva para después pintarte como alguien peligrosa. ¿Y qué pasa cuando lleguen?, le pregunté. Nosotros vamos a documentar todo. Les daremos una advertencia clara y dejaremos que tomen sus decisiones frente a testigos. Los investigadores prepararon un encuentro controlado. El cerrajero llegaría como estaba planeado, pero se detendría antes de causar daños importantes. Los oficiales permanecerían dentro de la casa hasta que mi papá intentara entrar sin autorización o presentara los documentos falsos como si fueran reales.
Acepté el plan, pero quería que hubiera periodistas presentes. El poder de mi papá siempre había dependido de controlar la historia. Si todo ocurría en privado, después podría decir que yo había malinterpretado las cosas o que había reaccionado de manera exagerada. Invitamos a 3 periodistas bajo acuerdos de confidencialidad. Uno investigaba casos de fraudes empresariales. Otro había trabajado en historias sobre abusos relacionados con tutelas y control familiar. Y el tercero era especialista en documentos falsificados y problemas de propiedad. También preparé una transmisión en vivo desde mi cuenta profesional. No pensaba activarla a menos que la situación se volviera peligrosa o que mis padres intentaran atacarme públicamente diciendo que yo no estaba bien mentalmente. El 21 de diciembre caminé por cada rincón de la mansión revisando que todo estuviera listo. Los policías esperarían en la biblioteca. Los periodistas estarían sentados en el comedor. Marcus permanecería cerca. El cerrajero llevaría una cámara oculta y mi sistema de seguridad grabaría cada entrada de la propiedad. Desde afuera, la casa parecía completamente vacía. Esa noche, a medianoche, me senté en mi estudio y abrí la carta que nunca envié. Ya tenía 23 páginas. Algunas partes estaban llenas de enojo. Otras parecían escritas por una niña que todavía intentaba convencer a personas que ya habían decidido no escucharla. Escribí una última página. Mañana les dirán a todos que vinieron porque me quieren. Van a llamar preocupación a lo que en realidad es control. Van a llamar protección a lo que realmente es quitarme algo que me pertenece. Esta vez no voy a pelear contra su versión de la historia. Voy a dejar que todos vean como ustedes mismos la crean. A las 7 de la mañana siguiente, una camioneta negra se detuvo frente a la entrada principal. Mi papá había llegado temprano. Mi mamá estaba sentada junto a él. Nathan iba atrás con 2 maletas. Una camioneta blanca de servicio llegó detrás de ellos. Por un instante irracional, sentí ganas de abrir la puerta y preguntarles por qué nunca pudieron simplemente sentirse orgullosos de mí. Pero esa pregunta pertenecía a la Elena del pasado. La mujer en la que me había convertido encendió las cámaras. Mi papá tocó la puerta una sola vez. Elena, hoy vamos a tomar posesión de la casa. No hagas esto más complicado de lo necesario. Respondí desde el intercomunicador. No tienen permiso para entrar a esta propiedad. Él inmediatamente giró hacia el teléfono de mi mamá. Como pueden ver, nuestra hija está negándole la entrada a sus inquilinos legales. Estamos preocupados por su estado. Nathan le entregó el contrato falso al cerrajero. La dueña no está bien emocionalmente. Nuestro abogado nos recomendó no discutir con ella. Pero ningún abogado había revisado ese documento. El cerrajero observó las páginas con cuidado y después levantó la mirada. ¿Está seguro de que este contrato de renta es válido?, preguntó. Mi papá señaló la mansión con seguridad. Yo pagué toda su vida. Todo lo que tiene existe gracias a nosotros. Esa frase dejó claro lo que realmente pensaban. Para ellos, haber criado a una hija significaba tener derecho sobre ella para siempre, incluso cuando ya era una adulta. Les expliqué que la escritura estaba a nombre de mi empresa, que el contrato de renta era falso y que tenían que irse. Mi mamá se acercó más a la cámara. Las lágrimas aparecieron casi de inmediato. Elena, cariño, solo queremos protegerte. Por favor, deja de escuchar a las personas que están intentando alejarte de tu familia. Detrás de mí, uno de los periodistas empezó a tomar notas. Mi papá perdió la paciencia. Ábrela. El cerrajero colocó sus herramientas cerca de la cerradura, pero no empezó a trabajar. Señor, necesito que confirme frente a la cámara que usted está autorizando la entrada y que tiene el derecho legal de ocupar esta propiedad. Mi papá respondió sin dudar. Lo confirmo. ¿Y entiende que la dueña de la propiedad le negó el permiso para entrar? Mi papá sonrió. Ella no tiene la capacidad para negarlo. Esa fue la frase que los investigadores estaban esperando. Mi papá había presentado un contrato falso, había intentado hacerlo pasar como válido y además había usado una acusación inventada sobre mi estado mental para intentar quitarme el control de mi propia casa. El cerrajero acercó el taladro a la cerradura, pero todavía no lo encendió. Yo hablé una vez más.
Papá, si esa puerta sufre algún daño, ya no habrá una solución privada. Él soltó una risa. No puedes detenernos. Ya lo verás. Entonces ordenó al cerrajero que continuara. El hombre dudó unos segundos. Pero Nathan tomó una barra de metal de la caja de herramientas. Muévete, yo lo hago. La colocó entre la puerta y el marco y empezó a hacer fuerza. La madera comenzó a romperse. Mi mamá bajó lentamente el teléfono. Nathan, espera. Pero mi papá le dijo que siguiera. Con el segundo intento, el marco restaurado de la puerta se dañó y la alarma de seguridad se activó. En ese momento, las puertas de la biblioteca se abrieron. 2 oficiales cruzaron el recibidor mientras un detective entraba detrás de ellos. Marcus apareció desde el comedor acompañado por los periodistas. Nathan soltó la barra de metal. Mi papá miró confundido a los policías y después a las cámaras. ¿Qué está pasando aquí? Marcus respondió con calma. Esto es una investigación documentada por fraude. Se les pidió que no intentaran entrar. Mi mamá comenzó a llorar todavía más fuerte. Nosotros fuimos invitados. Esto es solo un malentendido familiar. El cerrajero levantó las manos. Yo les dije que la dueña había negado el acceso. Uno de los oficiales le pidió a Nathan que se alejara de la puerta y después le indicó a mi papá que dejara la carpeta en el suelo. Él se negó. Este contrato es válido. Mi hija no está bien mentalmente. Abrió la carpeta y sacó la carta falsa del supuesto médico. Esto demuestra que ella no está capacitada para controlar esta propiedad. El detective tomó el documento con cuidado. ¿El médico firmó esto frente a usted? Mi papá respondió que el documento había llegado a través del consultorio del doctor. Pero el detective ya tenía una declaración firmada del médico retirado. La declaración confirmaba que él no había escrito esa carta, que no me atendía desde hacía años y que nunca había autorizado a mis padres a tomar decisiones por mí. Mi papá cambió su versión de los hechos 2 veces. Entonces Nathan empezó a alejarse del problema. Papá se encargó de los documentos. Yo pensé que todo era real. Entonces salí de donde estaba escondida y me puse frente a ellos. La expresión de miedo de mi mamá cambió inmediatamente por enojo. Nos tendiste una trampa. La miré sin levantar la voz. No. Protegí mi casa. Hice una pausa. Ustedes eligieron lo que pasó después. Mi papá dio un paso hacia mí, pero uno de los oficiales se colocó entre los dos. Después de todo lo que sacrificamos por ti, ¿así nos pagas? ¿Planeaste esta humillación? Miré la puerta dañada y después lo miré a él. Intentaron entrar a mi casa usando documentos falsificados. Nuestra casa respondió molesto. Negué con la cabeza. No. Esa palabra es exactamente lo que nunca me dieron. En ese momento, Nathan reconoció a uno de los periodistas que estaba ahí. Apaguen esas cámaras. El periodista respondió tranquilo. Ustedes intentaron entrar a una propiedad usando documentos relacionados con una investigación activa por fraude. Nathan me miró con desesperación. ¿De verdad vas a destruir mi carrera por un simple malentendido? Me quedé mirándolo. Él nunca se preocupó por mi carrera cuando esa carta médica falsa intentaba hacerme parecer incapaz de tomar mis propias decisiones. Entonces mi mamá hizo exactamente lo que yo sabía que haría. Intentó cambiar la historia. Elena siempre ha estado celosa de su hermano. Desde niña inventaba cosas. Una vez dijo que la dejamos sola en Navidad, pero la verdad es que ella decidió no acompañarnos. La misma versión de siempre. La historia familiar que habían repetido durante años. Pero esta vez yo tenía pruebas. Saqué el antiguo diario de videos familiares que había recuperado y reproduje una grabación. En el video aparecía mi papá cargando las maletas en el auto. No despierten a Elena, decía. Se va a quejar del frío. Puede arreglársela sola durante 3 días. Mi mamá respondió desde el fondo. ¿Y si llama a alguien? Mi papá contestó. Diles que ella decidió quedarse. Después apareció Nathan, cuando era adolescente, preguntando.
¿Le dejamos algo de dinero? Mi papá respondió. Necesita aprender que nadie es responsable de ella. El Nathan del video soltó una pequeña risa. La habitación quedó completamente en silencio. Mi mamá susurró. Era una broma. La miré. Yo pasé 3 días sola. Ella respondió. Siempre exageras. Esa frase hizo más daño que cualquier confesión. Porque incluso después de ver la prueba, seguían sin aceptar lo que habían hecho. Entonces activé la transmisión en vivo desde mi cuenta profesional. Al principio solo entraron unos cientos de personas. Pero cuando los espectadores reconocieron a los periodistas presentes, comenzaron a compartir el enlace. En pocos minutos, miles de personas estaban viendo la transmisión. Miré directamente a la cámara. Mi familia está intentando entrar a mi casa usando un contrato falso y una carta médica falsificada. Hice una pausa. La policía está aquí. Estoy transmitiendo esto porque mis padres han usado durante años acusaciones sobre mi salud mental para desacreditarme. Quiero que exista un registro completo y sin editar de lo que está ocurriendo. Mi papá intentó acercarse al teléfono, pero un oficial lo detuvo. No tienes derecho a grabarme ni mostrarme públicamente. Lo miré. Ustedes llegaron grabándome a mí. Mi mamá rápidamente apagó su grabación. Nathan sacó su teléfono, probablemente pensando en borrar mensajes o pruebas, pero el detective le ordenó que no eliminara nada que pudiera formar parte de la investigación. Marcus comenzó a explicar la línea de tiempo. El supuesto contrato de renta decía que existía antes de que yo comprara la mansión, pero tenía frases y detalles copiados de documentos que fueron creados meses después de la compra. Además, el sello del notario pertenecía a un empleado de la empresa de mi papá. Cada detalle empezaba a revelar la misma verdad. No había sido un error. Había sido un plan. El médico había negado haber escrito esa carta falsa. El préstamo de la empresa también tenía una firma falsificada. Mi papá interrumpía una y otra vez, intentando justificarlo todo. Decía que yo había aceptado verbalmente. Que los acuerdos familiares no necesitaban tantos documentos. Que el banco entendía la situación. Y que yo le había prometido ayudar a Nathan. Pero cada nueva explicación contradecía la anterior. El detective lo miró fijamente. Si su hija aceptó garantizar ese préstamo, ¿por qué enviaron documentos a una dirección donde ella no vivía desde hace 7 años? Mi papá se quedó callado. No tenía respuesta. Entonces el detective continuó. ¿Y si ella realmente les rentó esta casa? ¿Por qué contrataron a un cerrajero e intentaron entrar cuando supuestamente ella no estaba? Mi papá miró a Nathan. Pero esta vez Nathan respondió primero. Me dijeron que ella había cambiado las cerraduras ilegalmente. El detective preguntó. ¿Quién se lo dijo? Nathan bajó la mirada. Mi papá. Por primera vez, el hijo favorito estaba empezando a dejar caer a quien siempre lo había protegido. Mi papá lo miró con enojo. Ten cuidado con lo que dices. Pero Nathan ya había tomado una decisión. Yo no hice esos documentos. El detective respondió. Pero te beneficiaste del préstamo. Yo no sabía que era fraude. Marcus abrió una carpeta llena de pruebas. Tenemos mensajes enviados desde tu número donde hablan de cómo el crédito de Elena mantendría la empresa funcionando el tiempo suficiente para vender otro proyecto. El banco había recuperado esos mensajes gracias a una copia de seguridad en la nube. En uno de ellos, Nathan escribió. Ella nunca revisa los documentos familiares. Si es necesario, se lo decimos después. En otro mensaje preguntaba si podían usar mi supuesto historial de salud mental si yo intentaba cuestionar la firma. Mi mamá lo miró sorprendida. Dijiste que no estabas involucrado. Nathan se giró hacia ella. Tú firmaste la declaración como testigo. En ese momento, toda la actuación de Familia Unida se rompió. Mi mamá acusó a mi papá de haberla presionado. Mi papá acusó a Nathan de haber usado dinero de la empresa para sus propios gastos. Y Nathan dijo que ambos habían planeado mudarse a la mansión porque venderla podía ayudarles a pagar sus deudas. Cada uno intentaba salvarse culpando a los demás. Los oficiales tuvieron que separarlos.
Entonces mi mamá dijo mi nombre. Por un segundo, su voz sonó como cuando yo era pequeña. Elena, apaga la transmisión. Piensa en lo que esto va a causar en nuestra familia. La miré directamente. ¿Pensaste en lo que esto me haría a mí cuando usaste mi nombre para pedir dinero? Ella guardó silencio. Íbamos a arreglarlo antes de que te enteraras. ¿Y cuándo falsificaron una carta de un médico? Mi mamá miró a mi papá. Esa fue idea de tu padre. ¿Y cuándo intentaron entrar a mi casa? Ella respondió más bajo. Necesitábamos un lugar donde quedarnos. La miré sin creerlo. Ustedes tienen una casa. Mi papá bajó la mirada. El banco se la va a quedar. Y ahí salió la verdad. Habían acabado con sus propiedades. Habían destruido su crédito. Y ahora también estaban perdiendo su reputación. La hija que habían ignorado durante años se había convertido en su último recurso. Mi mamá miró alrededor de la mansión. Tienes mucho espacio. Solo necesitábamos algunas habitaciones mientras la empresa se recuperaba. La pregunta salió de mi boca sin pensarlo. Entonces, ¿por qué hicieron un contrato falso? Mi mamá bajó lentamente la mano. Porque sabía la respuesta. Porque tú nunca habrías aceptado. Cometieron fraude porque veían mi decisión como un problema que tenían que superar, no como un derecho que tenían que respetar. El detective arrestó a mi papá bajo sospecha de intento de entrada ilegal, falsificación de documentos, suplantación de identidad y conspiración. Nathan también fue detenido por el intento de entrar a la propiedad sin autorización y fue interrogado por su participación en el fraude financiero. Mi mamá no fue arrestada en ese momento, pero los oficiales confiscaron su teléfono y le prohibieron regresar a la mansión. Mientras sacaban a mi papá de la propiedad, volteó hacia la cámara de la transmisión en vivo. Esto es lo que pasa cuando a los hijos les enseñan que no le deben nada a sus padres. Yo estaba parada junto a la puerta rota. Lo miré y respondí. No. Esto es lo que pasa cuando unos padres creen que criar a un hijo significa que lo compraron. Ese momento se volvió más famoso que toda la transmisión original. Para esa misma noche, el video ya había sido compartido millones de veces. Los medios comenzaron a relacionar el arresto con la situación de la empresa de mi papá. Antiguos empleados empezaron a hablar. Contaron sobre salarios que nunca recibieron, cuentas modificadas y firmas sospechosas. Los proveedores mostraron registros donde aparecía que Nathan había usado dinero de la compañía para gastos personales. Los inversionistas comenzaron a contactar a los investigadores. La historia dejó de ser solamente sobre mi casa. Se convirtió en la pieza que terminó revelando todo lo que habían ocultado durante años. La empresa donde trabajaba Nathan lo suspendió inmediatamente. Después lo despidieron cuando descubrieron que había mentido sobre su experiencia y ocultado problemas financieros relacionados con su puesto anterior. La compañía de mi papá perdió el poco financiamiento que todavía tenía. El banco inició los procesos para quedarse con la casa familiar y varias propiedades comerciales. Esa noche, mi mamá me llamó 16 veces. No contesté ninguna. Su último mensaje de voz decía: ya demostraste tu punto. Tu papá podría ir a prisión. Nathan lo perdió todo. Seguramente esto ya es suficiente. Pero incluso entonces, ella seguía pensando que las consecuencias eran algo que yo les estaba haciendo a ellos. Guardé ese mensaje y agregué una nueva frase a mi carta que nunca envié. Me enseñaron que pedir responsabilidad era crueldad cuando esa responsabilidad llegaba a alguien que querías. Las consecuencias legales no llegaron en un solo momento dramático. Llegaron poco a poco. Documento por documento. Cada mentira familiar fue comparada con pruebas reales que ellos ya no podían controlar. El banco anuló la garantía del préstamo que tenía mi firma falsificada y envió el caso para una investigación criminal. Sin mi crédito respaldando el refinanciamiento, la empresa de mi papá no pudo cumplir con sus obligaciones. Sus proyectos pasaron a manos de administradores externos. Los investigadores descubrieron reportes financieros alterados y más firmas sospechosas. Al principio, mi papá intentó culpar a Nathan por todos los documentos electrónicos.
Pero Nathan respondió entregando correos donde mi papá les pedía a empleados reconstruir aprobaciones que nunca habían existido. Mi mamá finalmente admitió que había visto documentos que supuestamente yo había firmado, aunque su abogado intentó defenderla diciendo que ella había sido manipulada. Pero la realidad era más simple. Durante años todos habían tomado decisiones sobre mi vida como si yo no tuviera derecho a decir que no. Los mensajes archivados demostraron que mi mamá también había ayudado a construir esa falsa historia sobre mi supuesta inestabilidad mental. El contrato falso de renta solo era una parte de un problema mucho más grande. Después de que los fiscales presentaron las grabaciones, los mensajes, los registros financieros, los videos del cerrajero y las propias palabras de mi papá frente a mi puerta, él aceptó un acuerdo legal. Recibió una condena de prisión, tuvo que pagar una reparación económica y se le prohibió administrar bienes de otras personas después de salir. Algunas personas pensaron que merecía una pena más larga. Pero la justicia no siempre se trata de encontrar el castigo perfecto. A veces se trata de quitarle a alguien todos los sistemas que le permitían hacer daño. Mi papá perdió su empresa, su casa, el respeto de muchas personas y, sobre todo, perdió la posibilidad de seguir fingiendo que nada había pasado. Nathan evitó la prisión porque decidió colaborar con la investigación. Pero eso no significó que recuperara su vida. Admitió que sabía que habían usado mi firma y que había participado en el plan para ocupar la mansión. Recibió órdenes de pagar dinero, realizar servicio comunitario y someterse a supervisión financiera. Su reputación quedó destruida. Las personas que antes admiraban su estilo de vida desaparecieron cuando sus cuentas fueron bloqueadas y la verdad salió a la luz. 6 meses después, me mandó un correo. Decía que papá lo había presionado, que la empresa supuestamente iba a recuperarse y que todos pensaban que yo tenía más dinero del que realmente necesitaba. Honesta que escribió. También dijo que creía que algún día los perdonaría porque eso era lo que siempre había hecho. Esa fue la única frase honesta que escribió. Le respondí. No estoy disponible para esto. Después lo bloqueé. Mi mamá se mudó a un departamento que pertenecía a un primo suyo. Ese mismo primo años atrás se había reído cuando mi papá hizo aquella broma diciendo que yo solo volvía a casa por comida gratis. Ella les dijo a otros familiares que yo había destruido a la familia solo para llamar la atención. Algunos le creyeron. Pero otros habían visto las pruebas y ya no podían seguir fingiendo. Sus cartas cambiaron con el tiempo. Primero llegaron llenas de culpa hacia mí. Después se convirtieron en intentos de negociar. Y finalmente comenzaron a hablar de recuerdos y sentimientos. Me enviaba fotos de mi infancia y contaba historias sobre las navidades felices de cuando era niña. En cada recuerdo, ella se veía como una madre amorosa y yo aparecía como alguien distante. Nunca mencionó la carta médica falsa. Nunca preguntó qué habría pasado si realmente hubieran logrado quedarse con mi casa. En una de sus cartas escribió: los errores de una madre no deberían borrar toda una vida de amor. No respondí. Porque el problema no había sido solo un error. La herida más profunda era que ella creía que podía existir amor sin respeto, sin verdad y sin mi consentimiento. El marco de la puerta que habían dañado permaneció igual hasta que terminó todo el proceso legal. Después, entregué esa madera rota a una escultora que participó en el primer programa de residencia. Ella la transformó en una obra llamada Entrada denegada. La pieza mostraba una puerta partida rodeando a una mujer de bronce que sostenía su propia llave. Ahora está en la galería principal de la mansión. La residencia abrió oficialmente el otoño siguiente. Nuestro primer grupo estuvo formado por una fotógrafa que estaba reconstruyendo su vida después de sufrir abuso financiero. Una ceramista cuyos padres habían controlado sus ingresos y una escritora que pasó años cuidando familiares que después la dejaron fuera de una herencia. Cada mujer recibió una habitación privada, acceso a un estudio y una consulta con un abogado independiente. Por primera vez, la casa no era un lugar donde alguien intentaba quitarme algo. Era un lugar donde otras personas podían empezar a recuperar lo que habían perdido. No llamamos al programa rescate. Porque rescatar a alguien sugiere que la libertad viene de una persona con más poder. Nosotras lo llamamos residencia, porque cada mujer que llegaba tenía su propio talento, sus propias decisiones y el control de su propia vida.
En la primera Navidad después de la sentencia de mi papá, organizamos una exposición en el salón principal de la mansión. La casa estaba llena de personas que habían sido invitadas porque realmente eran importantes para nosotros, no porque alguien necesitara algo de ellas. Marcus llegó con una caja larga y delgada. Cuando la abrió, encontré una de las ilustraciones que había hecho para mi familia cuando tenía 22 años. Yo pensaba que se había perdido, pero él la había encontrado años atrás entre varios cuadros que alguien había tirado. El dibujo mostraba una casa con todas las ventanas iluminadas, excepto una. Pensé que tal vez querías tenerla de vuelta, me dijo. Me quedé mirando aquella ventana oscura. Quiero cambiarla. Esa misma noche fui al estudio. Pinté una pequeña figura entrando por la ventana oscura con una lámpara en la mano. Después agregué otro edificio a lo lejos, uno con todas sus puertas abiertas. Más tarde, las residentes me pidieron que dijera unas palabras antes de la cena. Saqué la carta que había escrito durante 5 años. Escribí esto para personas que habrían discutido cada una de mis palabras, dije. Pero esta noche voy a leer la última página para personas que entienden por qué era importante escribirla. Comencé. Queridos mamá y papá. Durante años pensé que ser olvidada significaba que yo no había hecho suficiente para que me recordaran. Intenté esforzarme más, dar más, hablar menos y perdonar más rápido. Pero nada de eso cambió las cosas, porque mi dolor nunca fue un accidente. Nathan siempre tuvo permiso para necesitarlo todo. A mí me felicitaban por no necesitar nada. Ustedes llamaron a eso fortaleza porque así era más fácil abandonarme. Cuando compré esta casa, ustedes no vieron la prueba de que había construido mi propia vida. Vieron algo que ya no podían controlar. Llegaron con documentos falsos porque creían que ser mis padres les daba más derechos que mi propia decisión. Me llamaron inestable porque la verdad era peligrosa para ustedes. Durante mucho tiempo soñé con que algún día finalmente me recordarían. Nunca imaginé que mi libertad empezaría cuando dejé de necesitar que ustedes lo hicieran. No estoy leyendo esto para pedirles arrepentimiento. Lo estoy leyendo para cerrar una puerta que ustedes intentaron derribar. Esta vez, la puerta se queda cerrada porque yo tengo la llave. Cuando terminé, la ceramista levantó su copa. Por tener nuestra propia llave. Todos repitieron esas palabras. Esa noche salí al balcón mientras las risas llenaban la casa y salían por las puertas abiertas. Durante casi toda mi vida, la Navidad había sido una prueba que sentía que nunca podía aprobar. Pero ahora entendía algo. Que alguien te recuerde solo porque necesita algo de ti no es amor. A veces, esa tensión repentina es la última señal de que has construido algo valioso y debes protegerlo. Mi papá se acordó de mí cuando necesitó mi firma. Mi mamá se acordó de mí cuando necesitó mi silencio. Nathan se acordó de mí cuando necesitó mi casa. Pero para ese momento, yo ya me había recordado a mí misma. A la mañana siguiente recibí una carta escrita a mano por mi papá. Las primeras palabras decían: ¿De verdad crees que ganaste? Pero la sangre nunca olvida. Eso fue lo primero que pensé al leer la carta de mi papá. No había una disculpa. No había arrepentimiento. Solo era otro intento de usar el vínculo familiar como una amenaza. Le envié la carta a Marcus y a las autoridades. Después de eso, seguí con mi rutina. Esa mañana continué sirviendo el desayuno en el patio de la mansión. La vida no se detuvo esperando a que mi papá entendiera lo que había hecho. Meses después, un productor se comunicó conmigo porque quería hacer un documental sobre casos de robo de identidad dentro de las familias. Acepté participar, pero puse una condición. La historia tenía que servir para ayudar a otras personas. Quería que mostraran las señales de alerta. Consultas de crédito que nunca solicitaste. Cartas enviadas a direcciones antiguas. Familiares presionándote para firmar documentos que no entiendes. Personas intentando tener acceso a tus cuentas o tus finanzas. Y, sobre todo, esa frase tan peligrosa. Si pones límites, significa que algo está mal contigo. El documental terminó mostrando la entrada renovada de la mansión. La nueva puerta tenía refuerzos de acero.
Sobre ella instalé un vitral con la imagen de una mujer llevando una lámpara mientras se alejaba de una casa sin ventanas. Después de que salió el documental, muchas personas me preguntaron si la transmisión en vivo había destruido cualquier posibilidad de reconciliación. Mi respuesta siempre fue la misma. La reconciliación ya era imposible mucho antes de que las cámaras se encendieran. Las cámaras simplemente hicieron más difícil seguir negando la verdad. La mansión por sí sola no me sanó. El dinero tampoco borró a la niña que alguna vez estuvo sentada junto a un árbol de Navidad vacío esperando sentirse elegida. Lo que realmente cambió mi vida fue tomar una decisión. Dejar de negociar con personas que necesitaban verme débil para sentirse importantes. En la segunda Navidad, ampliamos la residencia. Creamos talleres sobre educación financiera, derechos de propiedad, protección de crédito y confianza profesional. Porque la independencia no se construye solo con motivación. También necesita conocimiento, pruebas, personas que te apoyen y la valentía de confiar en tu propia memoria. Mi papá pensó que aquella puerta rota demostraría que él todavía podía controlarme. Pero terminó convirtiéndose en la primera obra que los visitantes veían al entrar a una casa que él jamás podría dominar. Durante años me olvidó cada Navidad. Hasta que tuve algo que él quería. Y para entonces, ya era demasiado tarde. Así que dime sinceramente. Si tus propios padres solo se acordaran de ti cuando necesitaran tu dinero, tu apellido o tu casa, ¿les darías otra oportunidad? ¿O cerrarías la puerta para siempre? Esperamos que esta historia se quede contigo incluso después del último momento. Esta historia es completamente ficticia y fue creada únicamente con fines de entretenimiento, reflexión y narración dramática. Su objetivo es recordar que puedes querer a alguien, al mismo tiempo, reconocer que mantener una relación con esa persona puede dejar de ser saludable para ti. El amor no significa que tengas que seguir sacrificando tu tranquilidad, tu bienestar emocional o tu propia vida por alguien que no está dispuesto a cambiar.